Cuando volví a ver a una de aquellas criaturas sobre la camilla del quirófano, sentí la misma sensación de espanto que cuando las oí gritar en Roswell. La piel era de un subido tono amarillo verdoso. Esto lo descubrí al ver aquel cuerpo desnudo en la sala de disección. Los científicos habían alertado que podían constituirse en un medio de contaminación y me ordenaron que vistiera los mismos trajes protectores que los médicos. Eran muy pesados e incómodos, sobre todo para manejar ágilmente mi cámara, una Filmo de 16 milímetros Bell y Howell. Sí, una de las famosas cámaras que usaban los periodistas cinematográficos por aquellos años. De cabeza prominente, ojos grandes, nariz y orejas muy pequeñas, no medía más de 1,5 metros. Los cirujanos comenzaron a revisar el cuerpo. Tenía una horrible herida en su pierna derecha, sin duda a producto del choque de su nave contra la Tierra. Los médicos miraron la herida de la pierna. Después palparon el prominente vientre. Parecía una mujer embarazada, pero luego se comprobaría que no lo era. También se tuvo dudas sobre el sexo de aquella criatura. Totalmente calvo, no se le advertía raíz capilar ni vello alguno en la zona púbica. No tenía pene, sí una pequeña vulva. Tampoco tenía seno. Para el concepto humano de macho y hembra no era ni una cosa ni la otra. Esto lo advertí en los gestos y algunas de las palabras que intercambiaban los médicos. Luego de observar detenidamente el cuerpo, comenzaron a tomar algunas muestras de la pierna lastimada. Aunque muchas de las características físicas de la criatura correspondían con las de los hombres, es evidente que no se trataba de un ser humano. Una de las tantas diferencias, y muy notoria, son los 6 dedos que tenía en las manos y en los pies. Tampoco tenía dientes, y los ojos, sin párpados, aparecían totalmente negros. Parecían no tener pupila. Allí los cirujanos hicieron la primera incisión sobre el cuello. Corrió un hilo de sangre aparentemente aguada, de un color casi anaranjado. Siguieron con su trabajo.
El bisturí recorrió el pecho y el vientre de la criatura. Estaba yo aquí hablando con el doctor Camarota y la primera cosa decía, el reloj, doctor, porque antes vi 10:30, ahora 11:20, usted me decía que hay un paso del tiempo coincidente, digamos, ¿no? Bueno, el doctor Camarota es uno de nuestros entrevistados en el próximo tramo, pero vamos a ir presentando por orden. El señor Luis Burgo, que es investigador del fenómeno OVNI y director de la Fundación Argentina de Ovnilogía de La Plata. El señor Jorge de Güey, investigador ufológico y coordinador general de Heart Lab, Centro Internacional con sede en Canadá, ¿verdad? El señor Eduardo Marazzi, conocido periodista, amigo además. Alejandro Agostinelli, periodista del diario La Prensa, especialista en pseudociencia. ¿Está bien presentado, Agostinelli? Cualquier reclamo lo dice, ¿eh? Y el doctor Eduardo Camarota, médico forense de la justicia argentina, la opinión médica que vamos a tener para seguir el paso de esta autopsia. Quiero decirles que los llamados hasta ahora indican 8.131 llamados por el sí, 769 llamados por el no. Los porcentajes: 91,36% asegura que creen en el fenómeno de los platos voladores, ovnis o seres extraterrestres, y 8,64% dice que no, sobre un total hasta ahora, en una hora de programa, de 8.900 llamados. Los teléfonos son: para el sí, el 379-6481, para el no, el 379-6482. Desde el interior, con prefijo 01. El segundo capítulo de la autopsia tras la pausa. Seguimos mostrando la autopsia de esta... Como todos, obviamente, al beneficio de la duda, yo quiero dejar bien en claro de que acá hay un hecho que puede resultar fundamental, Fernando, a la hora de evaluar, de hacer las conclusiones. Esta película prácticamente todos la ignorábamos, y los miles o millones tal vez de testigos de OVNI desde el 47 hasta el 95 no podían afirmar realmente qué es lo que estaban viendo. Si hoy en día, atención con esto, si hoy en día la cantidad en el mundo de personas que dicen que vieron seres supuestamente extraterrestres nos indicaban de que eran seres deformes, con 2 cabezas, o 3 ojos, o 4 orejas, hoy, esta noche, nos estaríamos preguntando cómo el incidente Roswell, ¿por qué muestra un ser diminuto, chiquito, macrocéfalo? O sea, con esto quiero decir, Fernando, de que lo que muestra la película es lo que realmente el 70 u 80% de los testigos de OVNI durante 50 años vieron en los famosos encuentros cercanos del tercer tipo. Está bien. ¿Cuál es su opinión, de Güey? La nuestra es un poquitito más moderada. O sea, planteamos 3 hipótesis. Una de ellas tiene que estar relacionada con la posible opinión del doctor. Planteamos la posibilidad que sea un cadáver de un enfermo de progeria, del síndrome de Hutchinson-Gilford. Es un envejecimiento prematuro que se produce con muy baja incidencia en los niños, ¿no? En 1 cada 10 millones de nacimientos. Es una enfermedad que muchos médicos no la ven en todo el transcurso de su carrera, pero que existe. La segunda hipótesis es... ¿Usted puede decir que este es un caso de esa enfermedad? Es que responde mucho las características, la fisiología esa corresponde mucho con las características de la progeria. La segunda, la posibilidad que sea un inimaginable experimento genético, que estemos en presencia de una mutación. La tercera, bueno, sería la hipótesis extraterrestre, que la da en tercer lugar. Bien. Evidentemente es un ser muy extraño, es una entidad muy extraña la que estamos viendo. Usted del incidente de Roswell no tiene absolutamente ninguna duda de que No, sucedió ninguna con todas las duda. características conocidas. Ninguna duda. ¿Burgos? Tampoco. Tampoco. Marazzi. Bueno, en primer lugar, Fernando, quiero, si se quiere, felicitar a la producción por la forma en que están tratando el tema. Me animaría a decir que es el primer programa esclarecedor que se ha hecho en los últimos tiempos y objetivo, y que va a dejar grandes dudas, indudablemente. En cuanto a Roswell, soy pero muy optimista. Creo que todo lo que se ha dicho, yo lo he leído muchísimas veces, creo que el caso existió, creo que los testigos, lo que hemos visto hasta ahora,
son muy claros. Y en cuanto a la autopsia, sí, es polémica, es muy polémica. Yo pude ver en la semana pasada una versión de la televisión brasileña, la Red O Globo, Sí. se mostraba esta película, y bueno, hablaba un médico, hablaban dos especialistas de trucas de Hollywood, y hablaban sobre la conformación del cadáver. En primer lugar, Te tengo que pedir síntesis, si no, se nos va el tiempo. sí, bueno, por un lado decían que podía ser una malformación genética. Sí, Por otro lado, el relator o la persona que coordinaba, en caso como estás coordinando vos Sí. este programa, decía que no tenía huesos, que tenía una especie de cartílagos muy fuertes. Y por otro lado, decían los de Hollywood que era una especie de goma o neoprene. Y ahí se abre toda la polémica, las dudas, porque si es un ser terrestre malformado, ¿por qué no tiene huesos? Y si es extraterrestre, ¿por qué no puede ser una piel, una conformación, una musculatura parecida a la goma? ¿Quién tiene la verdad para decir que tienen que tener carne, huesos, igual que el ser humano? bien. Vamos al segundo tramo de la autopsia para seguir sumando material de análisis, sumando material a este tema. Comenzaron a despegar la piel del pecho. Parecía un cuero de mayor espesor que el de los seres humanos. No advertí en el tórax costillas similares a las de los hombres. Había una estructura ósea delgada. El color de los órganos era oscuro, un color casi morado. Al separar la piel del cuello, descubrí que no tenía tráquea y asomaban dos tubos de aspecto rígido. Me di cuenta que esto asombró a los médicos que observaron atentamente esos conductos a ambos lados del cuello. Ahora me doy cuenta que el lugar pequeño y la incomodidad de la ropa me impidieron hacer foco con mayor precisión. Con el cuerpo totalmente abierto, los cirujanos tomaron muestras de distintos órganos. Me llamó la atención que pese al prominente abdomen, no vi ni un gran estómago ni intestino. En el centro del pecho y casi a flor de piel, un músculo vertical cumplía seguramente la función del corazón humano. No tenía la misma forma, era casi cilíndrico. Los médicos estudiaron su funcionamiento y lo desprendieron con sumo cuidado. Me pareció que fue algo que los sorprendió o que les dio pautas para estudios posteriores.
Cada muestra que retiraban del cuerpo era cuidadosamente observada y registrada. Se anotaba sobre cada órgano o músculo. Los ojos, como dije, parecían sin pupilas, pero los médicos descubrieron que tenía una membrana que los cubría. La quitaron cuidadosamente. Tal vez por un reflejo muscular, al quitarla, la criatura pareció cerrar brevemente los ojos. El globo ocular parecía del tamaño de una pelota de golf. Los cirujanos comenzaron a trabajar sobre la cabeza. Realizaron una incisión transversal. Nos quedamos un poco discutiendo aquí el tema del supuesto parpadeo, ¿no, doctor? Usted me dijo, mire bien que parece que parpadea, ¿no? Es una cosa realmente poco creíble, ¿no? Doctor Camarota, ¿tiene usted, después de 2 bloques que hemos visto, algunos elementos como para que comente a la audiencia lo que ha visto? Sí, por supuesto. Con referencia fundamentalmente a la autopsia en general, hay que hacer algunas críticas. A ver. Constructivas, por supuesto. Sí, sí. En primer lugar, los operadores o los médicos que realizaron la autopsia es gente que, al menos a esta altura de los acontecimientos, no está con la práctica suficiente para el manejo de cadáveres. Se los ve muy inseguros, la técnica que están empleando es una técnica que no es habitual, fundamentalmente con la incisión. Es una incisión que, si bien está descrita, es una incisión tipo en X o en copa de champán, no es una incisión que se utiliza actualmente. Se ve efectivamente que emana sangre inmediatamente después del corte, sangre o un líquido que no podemos determinar, porque realmente hay que ser muy cautos con eso, ¿no? Sí. La apertura del cadáver, aparentemente hay, seguramente, claro, hay indecisión, eso al menos es lo que muestra la película, está muy fuera de foco. En las estructuras nobles donde uno puede identificar órganos, no se ve con exactitud, no se puede determinar exactamente qué es cada cosa. No hay un primer plano de foco, digamos. No. La película es mala en base al film, mala en el sentido de que no se puede observar adecuadamente las estructuras. Hay una cosa muy importante. Nosotros creemos que los que trabajamos todos los días en esto, pensamos fundamentalmente que cada trabajo debe ser único, máxime tratándose de un caso especial y único. Si tuviéramos nosotros hoy, frente a aquí, un extraterrestre, y fuéramos nosotros médicos, o nos interesaríamos en ver realmente qué es esto, yo no procedería de esta forma. Ni yo ni cualquiera de mis colegas del cuerpo médico forense. Porque ¿Y qué habría que hacer? La autopsia tendría que tener una metodología que nos sigue. Un protocolo, digamos. Un protocolo, pero una metodología. Debe ser completa, debe ser más sistemática. Aparte, no entiendo por qué uno solo es el operador, cuando realmente debería formarse un equipo de radiólogos, antropólogos, odontólogos. Es una cosa extraña que no entiendo yo cómo los Estados Unidos en aquella época pudo haber actuado de esta forma. Yo diría ligeramente. No tengo respuesta, pero tengo un pensamiento que ahora le aporto. Una autopsia... Desde el punto de vista técnico, ¿qué cosas usted vio cuando lo abren? ¿Qué cosas no vio? Primero, la incisión, le repito, desde un comienzo no es la habitual. Segundo, no se ven órganos
que podríamos nosotros al menos comparar con los humanos, porque estamos ante algo desconocido. Esos conductos que se observan, que si bien sí se ven claramente, no corresponden a ninguna malformación humana, es evidentemente un sujeto humanoide con aspecto humano, pero evidentemente yo no creo que eso sea una criatura humana. No hay ninguna acá, en el panel se planteó recién algunas malformaciones que podría tratarse, inclusive hasta podríamos hablar de un síndrome de Turner. No quiero tampoco a la audiencia complicarlas con, no estamos en un ateneo médico, sino que estamos informando, o tratando de informar lo más objetivamente posible. No encaja la polidactilia, en fin. Burgos, ¿qué quería decir? Doctor, una pregunta. ¿La autopsia pudo haber sido realizada por personal que no sea médico, por lo que se ve? Si en el caso de que esta gente, el operador, por así llamarlo, el obductor, fuese médico, que debería serlo, en principio no tiene práctica forense. En segundo lugar, yo diría que ni siquiera es patólogo, porque los patólogos tienen una gran experiencia en autopsia. En tercer lugar, le diría que tampoco es un cirujano, y de serlo sería un mal cirujano, porque hay un detalle, además, que es en la toma de los instrumentos. La toma del instrumento, fundamentalmente la tijera. Nosotros los cirujanos, yo soy cirujano y esto lo enseña en la regla número 1, la toma se hace entre el dedo pulgar y el mayor, nunca con el índice y con el mayor como yo he visto en la película. Llama la atención realmente. Sí, una pregunta. En el año 47 disponía de una tecnología superior de Estados Unidos para realizar este tipo de operación. La técnica de autopsia prácticamente ya... Si no tiene inconveniente, ¿se la puede responder después del corte? No, mucho gusto. Curiosamente después del corte. Una sola cosa que quiero decir, que para que no se me vaya, ¿no puede haber sido hecha esta autopsia en la clandestinidad? Sí, pudo haber sido, pero hecha por gente realmente que, repito, no tiene manejo en el trabajo con cadáveres, ¿no? 9.237 han dicho que sí, 962 han dicho que no. ¿Cree usted sobre las técnicas de...? No, yo lo que había preguntado era si no había recursos en aquella época para hacer una operación o una autopsia un poco más completa, ¿no? Si esto Que fue... llamaba la atención que en los militares norteamericanos hicieron una autopsia de una manera tan precaria, tan Primero no primitiva, sabemos dónde se realizó esta autopsia. Sí. Supongamos que Según fue la una versión, base, ¿no? según las versiones parecería que fue una base militar. Si fue una base militar, Estados Unidos en aquella época, estábamos a 2 años de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y en una base que supuestamente era la única que tenía armamento nuclear. Con lo cual, infiero yo que la tecnología debía ser importante. Yo, honestamente, no creo, con toda honestidad, que esta gente, teniendo una tecnología, por supuesto que no es la misma que la de hoy, obviamente, esto que vimos, honestamente, es muy precario y deficiente. Bien. Antes de ir al tercer tramo, ¿qué quieres Sí, decir? no, yo tengo varias cosas para decir. Una de ellas es que antes de plantear la autenticidad o no de esta filmación, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el origen de la película? ¿Cuál es el origen del film, no? El film fue proporcionado por un camarógrafo completamente anónimo, solamente tenemos algunos testimonios que son sumamente confusos, incluso las versiones que da Santilli acerca del personaje que hizo esta filmación son también contradictorias. Los rollos, la cantidad de rollos de la película fueron variando con el correr del tiempo. Hace 2 años que se está hablando de esta película, recién ahora se consiguió, los militares norteamericanos si hubieran querido detener algo que realmente era, podía poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos, hubieran evitado que finalmente se transmitiera. Detrás de los que difunden este testimonio no son investigadores científicos, sino que es una agencia que se dedica a la distribución de films, de películas, es decir, hay todo un aparato comercial detrás de esto. Antes de la transmisión de esta película no hubo una investigación, ¿no? O sea, impidió de hecho Ray Santilli una investigación. Esto es lo que hace también poner serios reparos, ¿no? Acerca de la autenticidad. Dudas y más dudas. No, a favor puedo decir algo. Se había sospechado un anacronismo en el teléfono ese de pared que tiene un cordel helicoidal. Sí. Yo recuerdo haber tenido en mis manos material de la Segunda Guerra Mundial, el famoso equipo de comando, que se vendió como surplus de guerra, el cual tenía un cordel helicoidal.
O sea, en jurisdicciones militares es bastante lógico de que exista ese tipo de teléfono. Una cosa muy importante es que acá se está hablando mucho de cuestiones médicas y falta un experto en efectos especiales. La revista Conozca Más me dio la posibilidad, antes de que se presentara este video, de presenciar la película acompañado por un biólogo y por un experto en efectos especiales. El experto en efectos especiales me dijo: yo puedo hacer un igual, ¿no? O sea, si a mí me dan los recursos como para hacerla, hago un igual. Es decir, incluso hasta detectó hay varios momentos en la película, como por ejemplo cada vez que se aproxima la cámara, se corre el foco, es lo que dice que le hubiera pedido. Hay momentos en que, digamos, cada vez que él cuenta, el lunes va a salir en la prensa una conclusión de él al respecto. Cada vez que se aproxima, digamos, cada vez que él que va a aparecer algo que puede llegar a revelar el fraude, se corta la película. Bien. Es decir, hay varias Tengo que cortar. razones por las Y cuales... tengo que ir al tape, si no, hacen una autopsia conmigo en el control. Sí. Tercera parte, y atención que esta es la parte, digamos, más crítica de todo lo que hemos visto. Por favor. Primero se le despegó cuidadosamente la piel. Como ya dije, no era cuero cabelludo, ya que no había ningún indicio de cabello. Tampoco se trataba de una cabeza rapada. Se trazó la zona por la cual se iba a abrir la corteza cerebral. Parecía ser un hueso muy duro y grueso. Eso por lo menos comentaban los médicos, que tomaban cuidadosa nota de todos los detalles. Esta es la parte más impresionante de la autopsia. Los cirujanos limpiaron la zona craneana con esmero y desprendieron los trozos de piel que podían molestar a la exploración del cerebro. Con un serrucho quirúrgico se comenzó a seccionar el hueso. Era duro y ofrecía resistencia al trabajo del médico. Yo no tenía un buen ángulo para ubicarme con mi cámara, pero advertí
que con cierta dificultad se fue cortando la cabeza de aquella extraña criatura. Separar el hueso, apareció un cerebro de color gris, casi negro. Los médicos lo retiraron con especial cuidado. Parecía que podía desparramarse. Era de un tamaño grande, en proporción mucho más grande que el de cualquier ser humano. No tenía circunvoluciones y su color era oscuro, morado. ¿Qué querías decirme, Razi? Que respeto absolutamente la posición del doctor y me parece perfecta, pero siempre nos guiamos con los parámetros terrestres y humanos. Si yo a un chico de 6 años le muestro los peces, variedades de peces, habitantes del mar, y después le traigo un pulpo, va a decir, este bicho no es habitante del mar, ¿no? Y esto es algo así. Nosotros tomamos en cuenta los parámetros humanos y terrestres. Lo mismo ocurre cuando se habla de la posible velocidad de viajes entre planetas, o de la velocidad de la luz, o lo que sea, y hacemos cuenta lo que tardan nuestras naves obsoletas para viajar, y no pensamos que puede haber otra tecnología. Eso quería aclarar. ¿Qué cosa le ha aportado este tramo, doctor? La apertura de la bóveda craneana, repito, es por momentos tiene algo de técnica, por momentos es una técnica sui generis, es una técnica propia del operador. A mí no me convence. Como metodología de autopsia. Sí. Ahora, ellos aparentemente dentro de esa bóveda craneana extraen algo como una estructura que parecería ser un cerebro, que no lo podemos tampoco afirmar, porque no cabe ninguna duda que está totalmente fuera de foco la filmación. Y eso que yo creo que tratan muy mal a los órganos. Lo tratan muy mal, porque repito, si estamos ante un ET, en el supuesto que fuera un ET, que es una pieza única, obviamente hay que tomar todos los recaudos necesarios para no cometer gravísimos errores, romper estructuras anatómicas. Aparte no vi tampoco que tomaran muestras con jeringas de sangre o líquidos. Es de la forma en que se toman, obviamente. Más muestras de piel. Vi en la autopsia cuando solamente toman una muestra de esa, digamos, herida, por así llamarlo, para que la audiencia entienda, de la pierna, pero ¿y qué más? Claro, pongamos en tal caso también sobre la mesa el hecho de que puede haber habido otros momentos, digamos, no debidamente registrados. No lo sabemos ni usted ni yo. Vale saber si esto también sucedió, ¿no? Claro, pero, Fernando, perdón, doctor, desde el punto de vista médico, ¿esta criatura es extraña? Sí, obviamente, es extraña, sin lugar a dudas. Bien, tengo que ir a la pausa. Y cuando volvamos, seguimos charlando sobre este tema y vamos a presentar otro testimonio más de otro hecho realmente increíble. Ya volvemos.
Hasta aquí las imágenes y los sucesos. Ahora la polémica, las dudas, los análisis. ¿Es el hombre el único ser viviente que habita el cosmos? Cuáles son los distintos métodos. Hasta ahora, cuando iniciamos el último tramo de nuestro programa, 12.625 personas dijeron que sí, que creen en los extraterrestres, y 1.361 que no. 90,27 contra 9,73 sobre casi 14.000 llamados. A mí hay algo que me llamó la atención. Esta criatura tiene 6 dedos en los pies, 6 dedos en las manos, y una conformación, digamos, del largo de los brazos y demás. Esta descripción hecha por los testigos del encuentro de aquellas criaturas en la planicie de San Agustín no es coincidente. Pues. ¿Qué habían descrito aquellos testigos? Mucho más delgada, con 4 dedos en cada mano y cada pie, prácticamente sin oído externo, los labios simplemente una rayita, la nariz mucho menos prominente, los ojos mayores, desplazados hacia los costados. Menos musculada en general. Acá vemos una criatura bastante más musculada que la que realmente está descrita. Eso en líneas generales, bueno, hay coincidencias en que... Digamos en cuanto a la referencia de la literatura que se tiene sobre el episodio y demás. Aclaremos que no hay fotos, todo son descripciones de testigos, ¿no? ¿Ha habido alguna otra aparición de alguna criatura en algún otro momento, o estas son las únicas criaturas que aparecieron supuestamente extraterrestres? Creo que vamos a ver un documento de Kalahari, donde en un ratito hay una coincidencia con los relatos originales de Roswell. Ajá. En el tipo de criatura. Bien, quería decir... Sí, no, personalmente en nuestro país, en Argentina, he investigado muchos casos de testigos que afirman haber visto este tipo de humanoide, ¿no? Esos rasgos físicos de lo que muestra perfectamente la película. En general se habla de humanoides, de seres con conformación anatómica, pero se los ha visto muy altos, muy bajos, de un color, de otro color. Y yo también creo en eso. Creo que si hay un Dios que hizo un universo con tanta vida, si solamente en el planeta Tierra tenemos negros, amarillos, blancos, en el universo que es mucho más grande podría haber muchas... Puede haber criaturas disímiles, ¿verdad? Disímiles, exacto. Bueno, ¿querías decir algo, Agostinelli? Sí, estoy medio aturdido porque fui recién insultado por el productor general por haber adelantado mi opinión antes de que se terminara de ver la película. Pero de todos modos sí que quisiera redondear que, bueno, para tomar un poco lo que decía él, ¿no? Que al mismo tiempo también es bastante improbable que una criatura que viene de un planeta muy distante, difícilmente, por los caprichos evolutivos, tenga características antropomorfas. Yo creo que el doctor va a estar de acuerdo conmigo si tenemos en cuenta la complejidad de la evolución de cualquier especie. O sea, ¿por qué tenemos el egocentrismo de considerar que una raza, una civilización de otro planeta va a evolucionar de la misma manera, o sea, van a ser humanoides como nosotros, ¿no? Cuando en realidad, para que una criatura sea inteligente, necesita simplemente tener un cerebro, tener órganos sensoriales complejos, y bueno, y después manos, o sea, un pulpo, por ejemplo, podría ser inteligente. ¿Por qué tiene que ser forzosamente humanoide? La respuesta quizá es que el modelo, el ícono del extraterrestre es la que proviene de la ciencia ficción, ¿no? Que es la que fundó un poco todo este mito de los platos voladores. Los casos de encuentros cercanos del tercer tipo no describen pulpos, ni lagartos, ni nada, describen una conformación típicamente antropomorfa. O sea, basémonos en el modelo que describen los testigos. Sí, en general los testigos lo que cuentan son relatos de experiencias que están muy influidas por todos los medios de difusión. De algún modo eso es lo que está modulando el mito, lo que la gente recibe, la información que recibe. Antes de 1947 había cantidad de películas y de literatura que estaba ya un poco adelantando las características que iba a tener la mitología de los platos voladores años después. Avíseme si ya puedo ir al tramo pedido. ¿Puedo ir? Porque nos quedamos un poco todos enganchados también en el pequeño detalle de cuando trabajaron sobre los ojos ese supuesto parpadeo que allí apareció. Vamos a volver a ver las imágenes, prestemos todos muchísima atención, por favor. Aquí era, doctor, ¿no? Efectivamente. Saca esa película. Atención.
Ya pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Fue casi imperceptible, ¿no? Una película extraña extraen de los ojos. Obviamente, una conformación que realmente aquí en la Tierra no existe. Daría es como una película, digamos, de celuloide que cubre todo el ojo, es decir, no solamente la esclerótica y el iris, Está. para que la gente entienda lo blanco del ojo y lo negro del Está bien. ojo. Ya que hemos terminado el capítulo médico, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Con esta autopsia vista en 3 partes, ¿cuál es su conclusión más íntima, si es que tiene una conclusión? Desde el punto de vista estrictamente científico, nosotros los médicos debemos ser muy cautos Sí. y expresar realmente un resumen de esto. Yo le diría que no cabe ninguna duda que esto, de ser verosímil este film, es una cosa bastante extraña, la que están autopsiando entre comillas. Yo no puedo decir esto que no sea una criatura extraterrestre ni que tampoco sea. Sí. Con lo cual, repito, la técnica utilizada es deficiente, los elementos utilizados son precarios, el ambiente, la camilla, en fin, hay un montón de detalles. Pero bueno, dejamos el beneficio de la duda. A usted le ha traído, digamos, más dudas Obviamente. más puntos oscuros que puntos claros, ¿no? Sí, sí, hay muchos puntos oscuros. Honestamente, a rigor, si yo tengo que opinar con un rigor científico, tengo que decir que esto está muy mal hecho. Bueno. Desde el punto de vista técnico. Está bien, pero este es el documento que está, este es el documento que vio el mundo, no solo lo mostramos nosotros, este es el documento que vio el mundo, este es el documento con el cual hoy se discute, digamos, sobre la autenticidad o no, ahí está como un elemento. Pero vamos a ir a lo que proponíamos para ir cerrando nuestro programa, al incidente del 7 de mayo de 1989 en el desierto del Kalahari. ¿Sí? Tenemos un informe al respecto. Desierto de Kalahari, en África. Un documento militar de la Fuerza Aérea de Sudáfrica revela que el 7 de mayo de 1989 una extraña nave entró en el espacio aéreo de ese país. Debido a que la nave no respondió a las comunicaciones, se ordenó a un avión caza que la atacara con un cañón láser experimental. El ovni fue derribado y cayó en el desierto causando un cráter de 130 metros de diámetro y 12 de profundidad. El mayor Anthony Dodd de la Fuerza Aérea Sudafricana es el principal investigador del episodio. Después de recobrar la nave, esta fue llevada a una base secreta de la Fuerza Aérea. Dentro del ovni se encontraron 2 cuerpos de apariencia humanoide. El informe oficial del caso lleva el nombre clave de Diamante Plateado. En él, las autoridades militares describen minuciosamente la nave y los extraños jeroglíficos hallados en su interior. Una forma de comunicación escrita que hasta el día de hoy no pudo ser interpretada. También se habla de los tripulantes. Carecen por completo de pelo y poseen una cabeza desproporcionadamente grande. Sus ojos son grandes, desplazados a los costados de la cara. La nariz es pequeña, la boca muy chica y no tiene labios. No se observan orejas. Los brazos son largos y delgados al igual que el cuello. Las piernas son cortas. Todos estos documentos, la nave y sus tripulantes fueron llevados a los Estados Unidos a la base Wright-Patterson, la misma que recibió 42 años antes al ovni hallado en Nuevo México. Una descripción que tiene que ver con lo que se planteaba, ¿no? Increíble. Burgos, De Wey, Marrazzi, Agostinelli, Camarota, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y vamos, claro, a lo que han dicho nuestros oyentes en el final. 14.391 llamados dijeron que sí, que creen en los extraterrestres. 1.703 que no. 89,42% que sí, 10,58% que no. Sobre un total de algo más de 16.000 llamados recolectados en 2 horas de programa. Espero que lo hayan pasado bien y ha sido este programa un desafío, proponerlo de la manera que se lo propuso para llegar hasta ustedes con este tema tan controvertido. Nos vemos en cualquier